Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en España, y es una alegría que hayas entrado al canal. Espero que sea de bendición este video. Hoy traemos nuevamente conceptos bíblicos, ¿sí? Cuestiones que el hecho de estar equivocado en algunos conceptos nos llevan a creer quizás doctrinas erróneas. Así que esta mañana traigo un tema muy bonito, muy claro en la Biblia, que es acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Sí? ¿Qué es eso de ir a un río, ¿no? O una piscina y la persona se introduce en el agua, la gente aplaude, cantan coritos? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Sí? Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Si es de bendición el contenido de este canal, te ruego que le des me gusta, que te puedas suscribir, que lo compartas con todos tus amigos. Así que, bienvenidos a Conceptos Bíblicos otra vez. Gracias por estar aquí. ¿Y qué significa el bautismo? Bueno, bautismo, la palabra es baptizo, ¿sí? En el griego, y literalmente significa sumergir, ¿sí? Así que, ¿dónde encontramos en la Biblia este concepto de sumergir? Ese concepto que nosotros vemos en las iglesias que suelen hacer como actividad especial el bautismo de las personas, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 3, nos da una idea de lo que estamos simbolizando a través de ese acto de sumergirnos en el agua y volvernos a levantar del agua. Romanos 6.3 dice: ¿O no sabéis que todos fuimos bautizados en Cristo Jesús? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿sí? De allí es la idea de estar bajo el agua, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, resucitemos a una nueva vida, ¿sí? Así que este concepto de lo que hacemos está basado en este concepto de lo que significa el bautismo. Introducirnos es morir con Cristo y levantarnos sería resucitar a una nueva vida, ¿sí? Ahora, esto que estamos haciendo allí no tiene nada extraordinario en sí en el acto, porque solamente simbolizamos lo que ha ocurrido en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos va a explicar qué sucedió en la conversión. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea que cuando nosotros nos convertimos, sabemos que viene el Espíritu Santo a morar a nuestra vida. Eso lo conocemos desde el punto de vista del Evangelio, de la epístola de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, los que creen. Entonces, aquí el pasaje nos está diciendo que fuimos bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿A qué cuerpo se refiere aquí? El cuerpo como iglesia universal. El cuerpo de Cristo de manera, ese cuerpo invisible que solo Dios conoce los que son salvos. Entonces, si nosotros ya hemos sido sumergidos por el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, ¿qué hacemos en el bautismo simbólico que hacemos en las aguas? Como dije, estamos demostrando a la iglesia local, allí es la diferencia de haber sido ya en la conversión sumergidos en el cuerpo de Cristo universal, en la iglesia invisible, a el bautismo externo como símbolo a través de las aguas, donde nosotros nos identificamos, ¿sí? Somos introducidos como miembros de la iglesia universal, no, de la iglesia local, o sea, la congregación. Solo estamos diciendo que nosotros creemos en Cristo, que le queremos seguir, que somos sus discípulos, y le mostramos a la congregación, con este acto de fe, este paso de obediencia, nos introducimos en la iglesia local. Estamos diciendo a los demás que somos seguidores de Cristo. Tanto a la iglesia presencial allí, como a los familiares, como al mundo. Así que, lo que hacemos en el bautismo, querido hermano, es solamente una simbología para identificarnos a una congregación, a la membresía de una iglesia local, porque ya fuimos introducidos en el momento de la conversión, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, la iglesia invisible, por un solo espíritu y por única vez. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el bautismo? Primeramente, haber creído, ¿sí? Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, si me acompañan allí,
al capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 35, Hechos 35, una historia que muchos ya conocen, que dice, respondiendo el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién es el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que, perdón, primer requisito, querido hermano, y único requisito para bautizarse realmente, es haber creído en Jesucristo, haber creído el Evangelio. Allí el eunuco le dice a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pararon el carro en ese charco de agua y se bautizó. Así que requisito fundamental es haber creído. Y como también dice Romanos 8.1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? A los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Han sido llenados por el Espíritu, que tiene la presencia del Espíritu. ¿Sí? Así que creer en Jesucristo es el único requisito para ser bautizado. Bien. Entonces, a veces hay confusión con este tema de ¿por qué me bautizo? Primeramente, uno debe bautizarse porque reconocemos que es un mandato de la palabra de Dios. Sabemos que lo dice la Escritura, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Mateo 28, versículo 20. Entonces, sabemos que es un mandamiento, sabemos que los discípulos y los apóstoles lo hicieron, ¿no? A lo largo del libro de los Hechos, la iglesia primitiva lo hacía. Recuerda allí el eunuco, Felipe nos vemos explicándole el bautismo. ¿Por qué? Porque se considera realmente que en la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia primitiva, dentro de lo que era el evangelio, sí estaba el mensaje del bautismo. Era relacionado el evangelio con el bautismo. Por eso el eunuco dice, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Sí? O sea, tenía la noción del bautismo. Era una predicación de los apóstoles en aquellos tiempos que involucraba tanto el evangelio, involucraba el bautismo. Así que vemos que claramente es una enseñanza y un mandato del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual debemos bautizarnos. No debemos bautizarnos para ser salvos. Es una creencia totalmente equivocada, ¿no? Porque también lo dicen, ¿no? En otras partes, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Mas si no creyere, es condenado. O sea, el implícito del versículo es la creencia, el creer en Cristo. No el hecho de bautizarse te hace salvo, sino en haber creído. El bautismo solamente simboliza lo que tú hiciste en el corazón. Ahora, ¿por qué me bautizo? Algunos dicen, para no perder mi salvación, ¿no? Porque si no me bautizo pierdo mi salvación. No, querido hermano, porque el bautismo es solamente una obra y no somos salvos por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no? Por la única obra que fuimos salvos es por la obra de Cristo en la cruz. Y no fue nuestra esa obra, fue de Cristo, que Él vivió de manera perfecta lo que tú y yo no podemos vivir. Él cumplió la ley, ¿no? Entonces, podemos considerar que no debemos bautizarlo para no perder nuestra salvación, porque no está garantizada por el bautismo, sino por haber creído en Jesucristo. No lo debemos hacer para perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es perpetua y es dada solamente por haber creído en Jesucristo. Eso también lo vemos en Juan capítulo 6, capítulo 3, versículo 36, en Hebreos 7, 25, en Hebreos 10, 14, ¿no? Y pensar que podemos perder la salvación, querido, ¿no? Si no nos bautizamos, es hacer ineficaz la obra de Cristo. Como que le falta algo y nosotros tenemos que añadirla. Así que, bajo ningún concepto, uno debe bautizarse para no perder la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿sí? No es por obras. Así que, muy bien. Algunos dicen
¿por qué me tengo que bautizar? ¿No? Y otras veces ha pasado que hay una pregunta. Hay gente que se quiere bautizar y los pastores le han dicho que no, todavía no, que lo piense bien. ¿Por qué que lo piense bien? ¿Por qué? Porque ¿quiénes se deben bautizar, querido hermano? Dijimos los que creen. Y si tú crees en Jesucristo, ¿qué eres? ¿O qué deberías ser si crees en Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo, alguien que sigue a Jesucristo. Entonces, la recomendación de los pastores a veces de no bautizar a una persona, o que lo piense, o que espere un tiempo, es porque hay circunstancias o hábitos en la vida de esa persona que muestran que aún no es un discípulo de Cristo. Porque dice, como leímos en Mateo 28, como lo dijimos, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hacer discípulos, o sea, ¿quiénes se bautizaban? Los discípulos. Aquellas personas que se notaban, daban un testimonio de ser seguidores de Cristo. Así que, querido hermano, por favor, esto de esperar un tiempo o de ver, de hacer el bautismo, es porque justamente debe ser un discípulo de Cristo. Así que, el requisito para ser salvo es creer. El requisito del bautismo es llevar una vida de testimonio para que los demás, cuando tú hayas hecho el hecho de haber muerto y resucitado una nueva vida, se haya visto en tu vida que eres un seguidor de Cristo. Así que no te molestes y no te enojes con los pastores cuando te dicen, mira, hay hábitos y hay áreas en tu vida que todavía no demuestran que eres un discípulo de Cristo, ¿no? Entonces lo están haciendo por amor, querido hermano. No porque es un prejuicio o algo por el estilo. Es un orden lógico, querido hermano. El bautismo es un orden lógico, esperar a bautizarse y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque notamos que en los comienzos de la iglesia todas las personas que creían se bautizaban. ¿Por qué? Porque inmediatamente se veía el testimonio de ellos. Ellos al bautizarse estaban exponiendo su vida. Y entonces, ¿quiénes exponían su vida? Aquellos que eran discípulos de Cristo. Así que, querido hermano, es un orden lógico. Es un orden de ejemplos bíblicos, querido. Mira, recuerda que los miembros de la iglesia se bautizaban, dice, y los que creían eran bautizados y se agregaron como 3.000 a la iglesia, ¿no? O sea, imagínate, Hechos 2, 41, 42. Vemos que era una práctica real en la iglesia. Los que creían eran bautizados. ¿Pero por qué? Porque había testimonio. Ellos daban testimonio de que eran discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aunque les costara la vida, ¿no? Así que, y otra, que es con lo que te decía al principio, la observación pastoral, ¿no? Querido, ¿quieres identificarte con Cristo y aún hay cosas en tu vida, como hábitos o cosas notorias, que aún no les has entregado a Cristo? Primero, entrega tu vida a Cristo realmente, sé un discípulo de Cristo y luego dilo, y luego proclámalo, y luego celébralo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, recuerda que quizás me estés diciendo en este momento, sí, pero el eunuco con Felipe no tuvo ninguna evidencia para bautizarlo, ¿no? Bien, escúchame, querido hermano. Los apóstoles y el momento histórico de los apóstoles, el momento histórico de la iglesia primitiva, fue único, fue un momento fundacional. Hay cosas que ocurrieron de esa manera y en ese tiempo de manera única, porque estaba en la fundación de la iglesia. No estaba todavía terminado el canon, no estaban las ordenanzas para la iglesia y cómo deben conducirse en la iglesia. Así que todos esos eventos del libro de los Hechos, ¿sí?, son narrativos, son descriptivos, ¿sí?, para la vida de lo que ocurrió en la iglesia en ese momento y que nosotros sepamos lo que ocurrió en ese momento en la iglesia primitiva. Pero no son prescriptivos. ¿Qué significa prescriptivo? Que no son instructivos de manera regular. No son una instrucción para luego realizarlo de la misma manera a todos los eventos del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque luego en las epístolas nos explican cómo funciona la iglesia, cómo funcionan los dones, cómo funciona el liderazgo, cómo funciona la cena del Señor, cómo funcionan todas las demás cosas. Así que no te excuses en algunas excepciones que muestran la Biblia en el libro de los Hechos, porque fueron momentos y tiempos únicos, fundacionales de la iglesia primitiva. Lo lógico es que, querido hermano, tú realmente creas, muestres un testimonio y lo celebres con el bautismo. Lo que vemos es que los ejemplos bíblicos eran que personas se
creían y se bautizaban, estaban dispuestas por ese testimonio a perder la vida. Entonces, cuando los pastores ven algo en tu vida, los cuales no condice con ser un discípulo de Cristo, por amor a ti, te dicen que todavía hay cosas que debes revisar para celebrar públicamente de que eres un seguidor de Cristo. Así que es por esa razón que algunas veces los pastores tenemos que decirle a un hermano: ¿estás seguro de bautizarte? ¿Estás seguro de ser un discípulo de Cristo? ¿O querer ser un discípulo de Cristo? Te costará todo. Y vemos que a veces la persona vive una vida no indicando que es un discípulo de Cristo. Así que es por amor, ¿sí? Así que, querido hermano, espero que haya sido de bendición este tiempo, este concepto bíblico de por qué debes bautizarte, de qué es el bautismo y de por qué debes tomarte muy en serio el dar este paso de testimonio ante muchísimas personas. Primero, sé una persona que haya creído en Cristo, que es un discípulo y seguidor de Cristo, y luego bautízate. Así que Dios te bendiga, espero que sea bendición, dale un like si es de tu agrado el video y compartirlo con todos tus amigos. Dios te bendiga.